En el pequeño pueblo de San Miguel de los Yumbos, oculto entre los cerros nublados del norte de Ecuador, existe una costumbre ancestral, una regla no escrita que todos siguen al pie de la letra. Cuando los perros aúllan al mismo tiempo, nadie, absolutamente nadie, sale de casa. Ni siquiera se atreven a mirar por la ventana. Los abuelos susurran que cuando los perros levantan el hocico y gimen hacia el cielo, no lo hacen por la luna, sino porque están viendo algo que nuestros ojos no pueden percibir. Y esta es la historia de la noche en que una joven enfermera rompió esa regla, sin saber que al hacerlo estaba abriendo la puerta a una oscuridad de la que no podría escapar. Aquella noche, el viento bajaba helado desde el imponente cerro de Putzaló, colándose por cada rendija. Lucía, una joven enfermera recién llegada al pueblo, caminaba de regreso a su casa después de un largo y agotador turno en el pequeño centro de salud. El camino empedrado serpenteaba entre las casas viejas, y el único sonido que rompía el silencio sepulcral era el eco de sus propios pasos, resonando como un mal presagio en la quietud de la noche. De pronto, un perro ladró, solitario al principio, pero fue respondido casi al instante por otro, y luego otro, y otro más. En menos de un minuto, una sinfonía macabra se apoderó del pueblo. Todos los perros, sin excepción, empezaron a aullar a la vez. El sonido era desgarrador, un lamento colectivo que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Lucía se detuvo en seco, confundida y un poco asustada. Vio cómo las luces de las casas se apagaban una tras otra, como si un interruptor maestro hubiera sido accionado. Era como si el pueblo entero compartiera un secreto oscuro, un conocimiento que ella no poseía. El aire, ya frío, se volvió gélido, cortante. Los perros ya no ladraban, ahora gemían, con un tono tan extrañamente humano que le erizó la piel hasta la nuca. Uno de ellos, un perro negro, flaco y de mirada brillante, se le acercó lentamente. Lucía, por instinto, extendió la mano para acariciarlo, buscando algo de consuelo en su presencia. Pero el animal soltó un gruñido bajo y profundo, retrocedió despacio y fijó su mirada en la entrada del bosque que bordeaba el camino. Y fue allí, entre los troncos retorcidos y las sombras danzantes, donde Lucía vio algo que se movía. Al día siguiente, un sol tímido intentaba calentar el pueblo, pero el frío de la noche anterior parecía haberse quedado impregnado en el ambiente. Nadie quería hablar del tema. Cuando Lucía preguntó, las respuestas eran evasivas, cargadas de un miedo palpable. «Son cosas del cerro», le dijo la señora del mercado, bajando la voz. «Cuando los perros aúllan así, es porque alguien va a morir». Lucía soltó una risa nerviosa. Era enfermera, una mujer de ciencia. No creía en esas supersticiones, o al menos no quería creer. Pero sus convicciones se tambalearon esa misma noche, cuando el aullido volvió a rasgar el silencio. Esta vez, el sonido no venía de lejos, no era un eco distante. Venía de justo debajo de su ventana. Con el corazón martillándole en el pecho, se asomó con cautela, apenas una rendija entre las cortinas. Allí estaba, el mismo perro negro de la noche anterior, con el hocico apuntando hacia la montaña. Y detrás de él, emergiendo de las sombras más densas, se dibujaba una silueta humana. Estaba completamente quieta, sin rostro, una mancha de oscuridad que parecía absorber la poca luz de la calle. Lucía retrocedió de golpe, con un grito ahogado en la garganta. En ese instante, la sombra se giró lentamente hacia su ventana. Y en ese preciso momento, los aullidos cesaron. El silencio que siguió fue peor que el clamor. Un silencio espeso, pesado, como si el propio aire se hubiera detenido, conteniendo la respiración. Lucía no pudo dormir. Cada crujido de la casa era una tortura. Al amanecer,
reunió el valor para salir, y lo que encontró la dejó paralizada. El perro negro yacía muerto frente a su puerta. No tenía heridas, ni una gota de sangre. Solo sus ojos, abiertos de par en par, y su hocico apuntando, como una brújula macabra, hacia el cerro. Pasaron los días, y la aparente calma regresó a San Miguel de los Yumbos. Pero era una calma frágil, tensa, como la que precede a una tormenta. La calma se rompió cuando unos pobladores encontraron un cuerpo en el bosque. Era un hombre que llevaba semanas desaparecido. Lo más inquietante no era el cuerpo en sí, sino lo que encontraron a su lado, tallado en la tierra húmeda. Un símbolo antiguo, una especie de espiral rodeada por 4 líneas. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero era idéntico al diseño de una piedra ceremonial que los ancianos del pueblo guardaban celosamente. Una piedra que, según decían, usaban para hablar con los muertos. Esa noche, los perros volvieron a aullar, pero esta vez el sonido era diferente. No era una advertencia, no había agresividad en él. Era un lamento profundo, una expresión de pura tristeza, como si estuvieran llorando la llegada inevitable de algo o de alguien. Lucía no durmió. Sabía que no podía. Pasó las horas en vela, escuchando el lamento de los perros y el latido de su propio corazón. Cerca de las 3 de la mañana, el aullido se detuvo de nuevo, y en el silencio que siguió, escuchó algo que heló su sangre. Pasos. Dentro de su casa. Lentos, arrastrados, como si alguien se moviera con dificultad por el piso de madera. Con manos temblorosas, agarró una linterna y se dirigió hacia la puerta de la sala. El miedo era una garra fría en su estómago, pero una extraña y terrible necesidad de saber la impulsaba. Apuntó la linterna hacia la puerta de entrada, que tenía un panel de vidrio. No vio nada fuera. Pero entonces, en el reflejo del cristal, vio algo detrás de ella. Una sombra alta, sin ojos, sin rasgos, pero que parecía estar sonriendo. En ese exacto instante, los perros empezaron a aullar otra vez, todos a la vez, con una desesperación que nunca antes había escuchado. Y entonces, la luz de la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo la casa y a Lucía en una oscuridad absoluta. Nadie volvió a ver a Lucía. Su casa en San Miguel de los Yumbos sigue vacía, abandonada al tiempo y al olvido. Pero los perros del pueblo, incluso los cachorros que nunca la conocieron, todavía se detienen frente a ella. Se quedan quietos, levantan sus hocicos y aúllan, mirando fijamente la ventana del segundo piso, la ventana de su habitación. Dicen los ancianos que el alma que Lucía vio aquella noche, esa sombra sin rostro que emergió del cerro, no se llevó su cuerpo, solo se llevó su voz, su esencia, y susurran que cuando los perros aúllan de esa manera, no están llamando a la muerte, están tratando de advertirnos, con su lenguaje de lamentos, que la muerte ya no viene de lejos, que ya está aquí, caminando entre nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del miedo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna leyenda. Nos vemos en la próxima oscuridad.